Buenas tardes, queridos amigos y amigas. Bona tarda, benvinguts y benvingudes. Para el Departamento de Ciencias Sociales y el Departamento de Posgrado, que en alianza vienen realizando desde hace 9 años estos ciclos de conferencias y mesas redondas durante el mes de enero, abriendo la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el mes de enero a toda la comunidad, quebrando 200 años de puertas cerradas y de silencio, y normalmente aprovechando para que nuestros brillantes profesores y profesoras que vienen a dar clases en el programa de cursos para el doctorado desde otros países y desde otras partes de la Argentina puedan brindar sus ideas, sus conocimientos, sus experiencias, y no solamente los cursos. Hoy vamos a tomar uno de los temas más candentes que están en danza en el mundo y que no solamente tiene implicancias desde el punto de vista de la cuestión propiamente que nos reúne hoy, sino además por sus implicancias para otras realidades políticas y sociales que hay en otros puntos del planiferio. La cuestión entonces hoy es acercarnos, como ya lo va a decir mucho mejor el presentador y moderador. Yo no creo que pueda moderar demasiado el moderador, por la razón de que el profesor doctor Diego Papagiannis viene tratando de moderar a la profesora doctora Lorena Ramírez Ludeña desde hace varios años y no lo consigue. Dudo que lo consiga hoy, pero va a hacer todo lo posible. De manera que el doctor Papagiannis, que es egresado de esta casa, que tiene doctorado hecho en Cataluña y mucha presencia allá, y vínculo muy fuerte, por supuesto, que se mantiene con nosotros, será el encargado de la presentación. No puedo dejar de hacer notar que el caso de Argentina es muy particular en cuanto a los vínculos con Cataluña, no solamente porque nosotros hemos recibido un fuerte alud inmigratorio desde Cataluña, que viene desde épocas muy antiguas, cuando los alumnos, incluso en las calles, en la nomenclatura de las calles, se estudia que el autor de la letra de nuestro himno nacional, no me acuerdo nunca si es la letra de la música, es Blas Parera, ¿no? Y siempre resultó increíble esto de que es Blas Parera, porque no era Blas Parera, se escribía Blas Perera, pero es evidente que la pronunciación catalana de Don Blas hizo que quedaran todos los documentos como Blas Parera, y lo seguimos llamando Blas Parera cuando verdaderamente su apellido era Blas Perera escrito. Y la presencia catalana ha sido enorme, pero luego la presencia argentina en Cataluña ha sido y es enorme. He visto estudios que dicen que posiblemente la minoría argentina sea la minoría más importante que hay en varias regiones de Cataluña. Y la presencia argentina es muy grande, muy grande. El castellano con acento argentino, no solo de turistas, sino de gente residente de mucho tiempo. Cataluña es además un destino universitario muy preferido. Muchos, acá estoy viendo al doctor Iñaki Anitua, muchos de nuestros egresados van a hacer el doctorado o posgrados en Cataluña. El vínculo es enorme. El vínculo que existe entre Cataluña y Argentina es enorme. Posiblemente sea uno de los países del mundo que más vínculo tiene con Cataluña y que por lo tanto más ha sentido y siente las problemáticas catalanas. Por eso yo quiero darte oficialmente la bienvenida. Somos amigos, nos queremos muchísimo, pero oficialmente te doy la bienvenida y te agradezco muchísimo, y te agradezco mucho, Diego, también
porque creo que esta va a ser una oportunidad de enriquecimiento para todos. Les pido que por favor recibamos a Lorena y a Diego con un muy fuerte aplauso. Buenas tardes, muchas gracias Ricardo también por esta invitación. Es cierto lo que decís antes de presentar a Lorena, me permite un brevísimo comentario. La relación entre los catalanes y los argentinos viene de larga data. Tuve una oportunidad una vez de hacer un trabajo sobre los catalanes en el virreinato, en el Río de la Plata, y se nota, la implicación era muy profunda, y entre otras cosas me enteré que Blas Parera escribió la música del himno basado en una obra que ya tenía escrita en 2 días y a punta de pistola. ¿Cómo es que esto resultó así? Lo dejo para que lo investiguen, pero es realmente muy interesante. Ahora voy a presentar a Lorena. Como dijo Ricardo, es un placer para mí también presentarla, porque aunque compartimos mucho espacio académico y personal, hace más de 6 años que no hacíamos absolutamente nada académico juntos. Así que esta es una oportunidad para retomar estas actividades que hicieron que nos conozcamos en primera instancia. Lorena es profesora e investigadora de la Universidad Pompeu Fabra, se dedica fundamentalmente a la filosofía del derecho y a la interpretación jurídica, y tiene una línea de investigación que está bastante alejada de los temas que va a tratar aquí. Normalmente trata filosofía del lenguaje y cosas sumamente densas, filosóficamente densas. Tiene publicaciones en revistas, tiene muchos artículos publicados, más de 40 publicaciones o cerca de 40 publicaciones en revistas de mucho prestigio como Análisis Derecho, Derecho Cuestión Pública en Italia, Revista de Derecho en Chile, Doxa en España. Son todas revistas que satisfacen los máximos estándares de indexación y demás. Una producción bastante prolífica para la edad que tiene también. Y entre sus libros está el libro La Tesis, Diferencias y Deferencia, el libro de Convencionalismo Jurídico, también una edición con otro catedrático allí, y que próximamente también aparecerá en Springer, en inglés. Y otro aspecto interesante del currículum de Lorena es que se ha dedicado mucho a la innovación docente. Ha liderado un proyecto que es sobre aplicación, se llama Trivial Use, aplicación de todas estas técnicas de aprendizaje a través de juegos, y esto ha supuesto un montón de publicaciones y presentaciones y premios que ha recibido por esta herramienta que ha desarrollado, y que ahora está siendo una de las herramientas insignes de la Pompeu Fabra. Es algo que quiere extender incluso a otras carreras, no solo a Derecho. Como decía, el tema de hoy surge más de una invitación de Ricardo, pero para quienes vivimos en Cataluña hoy es casi imposible no estar más o menos informados de cuál es el estado de la cuestión, y no casi imposible, sino absolutamente imposible no tomar alguna posición, algunos un poco más extremos, algunos un poco más moderadas, pero en todo caso creo que intuyo qué es lo que dirá, porque no lo he discutido antes. Lo que dirá creo que permitirá un marco para una discusión fecunda, diálogo. Y esto es lo que más hay en Cataluña, aunque a veces de afuera parezca que no, que lo que falta es diálogo y hay pura confrontación. Dentro de Cataluña, a mí, mi impresión al menos, es que hay muchísimo diálogo y muchísimo respeto, aun cuando hay diferencias irreconciliables entre las personas, ¿no? Pero al final nos une el hecho de que somos parte de la misma comunidad, y aunque no podamos definirlo, qué es lo que hace que seamos parte de la misma comunidad, es algo que todos podemos reconocer y señalar. Pero bueno, no quiero adentrarme más en cuestiones ya de fondo, y le doy la palabra a Lorena para que hable unos 40-45 minutos y luego podamos tener una serie de preguntas, ronda de preguntas. Gracias. Bueno, muchas gracias. En primer lugar quiero agradecer a Ricardo por la invitación a participar en los cursos de este gran doctorado, y para llevar a cabo esta presentación en el día de hoy, que como Diego señalaba hace un momento, no es parte de mi especialidad, pero es un tema que obviamente me interesa mucho, que he discutido bastante, y por ello en buena medida me interesa también saber cuál es vuestro modo de ver la cuestión. Es difícil ya desde hace meses, diría incluso años,
viajar, moverse, sin que directamente se me pregunte por la cuestión catalana. Y las preguntas suelen ser de todo o nada. ¿Estás a favor o en contra? ¿Qué piensas de la independencia en pocas palabras? Y lo que a mí me interesa hoy es tratar de señalar que, desde mi punto de vista y desde el punto de vista de muchos de los que están trabajando la cuestión en Cataluña, hay que hacer una serie de distinciones de diferentes grupos de problemas, y uno puede estar a favor del derecho a decidir de los catalanes, pero ser contrario a la independencia o tener más dudas sobre la independencia, estar en contra de ciertas políticas llevadas a cabo por parte del Partido Popular, y también al mismo tiempo criticar y fuertemente muchas cosas que ha hecho el gobierno catalán. Así que con este ánimo de distinguir diferentes cuestiones para tratar de enriquecer un poco el debate y ver también qué pensáis vosotros, llevaré a cabo mi conferencia. No adoptaré una perspectiva histórica, no me referiré a cuestiones históricas más que para contextualizar un poco la cuestión. Hay algunas discusiones que se están llevando a cabo en Cataluña, como por ejemplo pues relativas a si realmente Cataluña fue en algún momento realmente independiente, pero dejaré estas cuestiones de lado. Como digo, me referiré a elementos de la historia más reciente para tratar de transmitir una imagen, una explicación de por qué estamos donde estamos, y después analizaré algunos problemas, cuestiones teóricas que me parecen interesantes. Y empiezo entonces rápidamente con elementos del contexto, elementos de la historia más reciente. Cuando se hace referencia a la cuestión catalana, al problema catalán, suele señalarse que el inicio de la cuestión, tal y como se ha planteado en tiempos recientes, tiene que ver con el Estatuto de Autonomía del año 2006. En las diferentes comunidades autónomas en Cataluña cuentan con estatutos de autonomía, regulaciones, constituciones, podríamos decir, donde 2006, donde se trata de introducir esta nueva regulación. ¿Por qué este es el origen del conflicto reciente, o suele señalarse como el origen del conflicto reciente? Porque tras ser aprobado en Cataluña es recortado en las Cortes Generales en Madrid y posteriormente es impugnado frente al Tribunal Constitucional, y además se impugnan numerosos artículos y algunos de ellos estaban vigentes en otros estatutos de autonomía. Esto generó bastante malestar en muchos catalanes, y en este sentido, pues entre el 2006, que se aprueba el estatuto, y el 2010 que se pronuncia el Tribunal Constitucional, puede situarse el origen de la situación actual. Desde el 2010, desde la fecha en que se pronuncia el Tribunal Constitucional, comienza a haber manifestaciones de un gran número de personas, normalmente más de 500.000 personas, en ocasiones incluso superando, según algunas fuentes, los 2 millones, desde el año 2010 en adelante hasta la actualidad, especialmente la Día de Cataluña, el 11 de septiembre, y puede apreciarse cómo las reivindicaciones pues, se han incrementado, no solo en intensidad en muchos casos, sino también en el nivel de soberanía reivindicado. Si bien en un primer momento pues, era en contra de esta sentencia sobre el Estatut, progresivamente pues, primero se abogaba por el derecho a decidir, y ahora en muchos casos solo se veía como posible pues, tratar de ser independientes frente a la imposibilidad de llevar a cabo un referéndum pactado con el Estado español. A lo largo de estos últimos años se han producido diferentes intentos por llegar a negociaciones para que se produjera primero una mejora de índole fiscal, que era
es parte de lo que explica la situación actual en un contexto de crisis. Pues parte de las reivindicaciones, parte solo obviamente, tienen que ver con una cuestión fiscal, de entender que en la redistribución salimos mal parados, y en este sentido un punto de inflexión viene dado por el intento de negociar una mejora fiscal en Cataluña, que fue un fracaso y recibió pues, un no por respuesta por parte de las instituciones del Estado español. Ese mismo año hubo elecciones anticipadas que se tomaron como una suerte de aval para continuar con el reclamo para podernos pronunciar sobre la independencia. De hecho, en el año ya 2014 se lleva finalmente a cabo el llamado proceso participativo. Hubo diversos intentos por llevar a cabo un referéndum de modo pactado con el Estado español. No fue posible. También contábamos con una ley catalana de referéndum, una ley de consultas. Fueron impugnadas ante el Tribunal Constitucional y finalmente, y sirviéndose de voluntarios, se llevó a cabo un proceso participativo el 9 de noviembre de 2014 que tuvo una gran mayoría de personas que se pronunciaron en favor de la independencia. Ya en 2015, el 27 de septiembre de 2015, hubo otro momento importante para entender por qué finalmente se llega a una declaración unilateral de independencia, y es que se llevan ante la imposibilidad, después del 9 de noviembre, de canalizar algún tipo de negociación, de llevar a cabo un referéndum pactado, de mejorar de algún modo algunos puntos que generan desencuentros entre Cataluña y España. Se llevan a cabo elecciones plebiscitarias, elecciones que son planteadas por los partidos soberanistas como un mecanismo para mostrar cuántas personas están a favor de la independencia. En esas elecciones salen victoriosos los partidos soberanistas, y a partir de entonces se establece la llamada hoja de ruta, donde se fija un periodo de 18 meses para la independencia. Y este es un punto pues, que mientras lo estábamos viviendo decíamos, bueno, es un mecanismo para forzar una negociación, digamos, no nos creíamos que esto generaría en última instancia esta declaración de independencia. Y de hecho hubo cierta calma en muchos momentos de ese periodo hasta el 1 de octubre finalmente, y de hecho, como señalaré al final de la charla, muchos han criticado que este fuera el recurso. Es cierto que, bueno, dado cómo estaban las circunstancias, dado que no había ningún movimiento por parte del gobierno español, parecía en principio un buen mecanismo de presión. Sin embargo, ha precipitado mucho los acontecimientos, y esto pues, ha llevado aparejados una serie de problemas, y de hecho no ha habido tampoco, por el propio conflicto que se ha generado con el Estado español sobre si teníamos derecho o no a pronunciarnos, no se ha generado algo que sí ocurrió en los primeros momentos, que es un debate serio sobre el impacto de la independencia en Cataluña. Y de hecho, otro aspecto importante es que, si bien hay una gran mayoría de catalanes en favor de poderse pronunciar al respecto, la mayoría en favor de la independencia es mucho más ajustada, y una declaración de independencia unilateral no tiene un respaldo democrático suficiente, y esto es importante tenerlo en cuenta. Nos hemos visto abocados a dar muchos pasos y muy rápido, pero es cierto que si el argumento es principalmente de democracia, el resultado final pues, es muy problemático. En marzo de 2017 se juzgó a parte de quienes organizaron el 9 de noviembre este proceso participativo. De hecho, se ha inhabilitado al que fue el presidente de la Generalitat durante ese periodo, se han impuesto sanciones económicas muy importantes, y esto de algún modo también refleja un aspecto importante para entender el conflicto, que es que
si bien en muchos momentos se ha vivido con bastante calma la situación y de hecho pues mucha gente ha dicho vamos a tomarlo todo vamos a darnos más tiempo, y han criticado abiertamente problemas que se estaban dando en Cataluña, ya sea de corrupción, problemas de pactos entre partidos, etcétera. El Partido Popular y muchas de sus actuaciones y las actuaciones también por parte del Tribunal Constitucional y de otros jueces han sido una fábrica de independentistas. Y bueno, uno de los momentos claros es cuando los catalanes vemos que aquel que nos permitió pronunciarnos el 9 de noviembre y con respecto a lo cual pues, había una amplia mayoría, pues es inhabilitado y bueno, están estas sanciones tan importantes. Este año, el 6 y 7 de septiembre, se aceleraron un tanto las cosas, y esto ha sido algo que también ha sido criticado desde el gobierno español, y es que para aprobar la normativa de transitoriedad hasta que nos dotáramos de una constitución y fuéramos realmente independientes, y para regular el propio referéndum se hizo una aprobación muy rápida en el marco del propio Parlamento catalán. De hecho, se intentó una modificación del reglamento del Parlamento para hacer un trámite unificado, rápido, de modo que no hubiera posibilidad de que el Tribunal Constitucional, que venía paralizando cada una de las regulaciones catalanas, porque de hecho la aceptación a trámite de las cuestiones por parte del Tribunal Constitucional ya genera que se suspendan los efectos, pues se hizo ese intento. Lo que ocurre es que al ser impugnado ante el Tribunal Constitucional, desde el Parlamento catalán pues se siguió el trámite de urgencia, y esto fue muy criticado porque es cierto que en ese momento no hubo una discusión sobre los diferentes puntos, sino que se hizo de un modo bastante concentrado. No obstante, también indicar que ese trámite de urgencia por el que se terminó aprobando la ley de transitoriedad y la ley del referéndum es un trámite que es parte del reglamento del Congreso de los Diputados y de otras regulaciones autonómicas, y que fue impugnado por el Partido Popular simplemente porque iba a ser usado con este fin. De hecho, el Tribunal Constitucional ha terminado diciendo que era perfectamente constitucional, pero se nos han ido poniendo continuamente obstáculos, planteando impugnaciones frente al Tribunal Constitucional para intentar parar pues esta escalada creciente hacia un pronunciamiento claro por parte de la ciudadanía catalana. El 1 de octubre es el momento que supongo que todos tendréis en la cabeza cuando se habla del conflicto catalán. Es un momento donde finalmente votamos, y votamos en unas condiciones ciertamente peculiares. En algunos momentos nos sentíamos en la clandestinidad, llegaban urnas escondidas, en el primer momento se había hackeado el sistema, no se podía votar, estaba la amenaza todo el tiempo de que llegaría la policía y nos iban a poder llevar a cabo las votaciones, y realmente fue todo un éxito el resultado final, cómo se vivió la jornada finalmente. Y de hecho lo que dicen muchos es que se produjera y con semejante éxito la jornada sorprendió a los propios dirigentes catalanes, que lo que esperaban, dicen algunos, es tener su foto con la policía llevándose las urnas, y sin embargo terminaron con resultados concretos, con una mayoría consolidada diciendo queremos la independencia, y entonces había que hacer algo. De hecho, hasta el 1 de octubre muchos catalanes se sentían relativamente cómodos con cómo se había sucedido toda la dinámica. Sin embargo, a partir del 1 de octubre las cosas adquirieron un tono un tanto extraño. Primero hubo una pseudo declaración de independencia que fue inmediatamente suspendida por el presidente Puigdemont, y después el 27 de octubre, y con la amenaza de la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que supone la suspensión de la autonomía, pues se hizo la declaración de independencia por parte del Parlamento catalán. Esto de la aplicación del 155 pues podemos discutirlo ya en el debate, pero es realmente extraño que se terminara aplicando. De hecho, pasó un tiempo hasta que se aprobó en el Senado la aplicación de este artículo,
porque de hecho ofrece garantías. Es decir, lo que estaba ocurriendo, se estaban requisando documentos, estaban entrando en sedes, se intentaban adoptar medidas y muchos decían, bueno, es que incluso la aplicación del 155 nos confiere ciertas garantías porque tienen que ser aprobadas en el Senado. Finalmente la aplicación fue un tanto abierta y se dejó en manos del Gobierno la adopción de otras medidas, pero lo realmente curioso con respecto a la aplicación de este artículo es que, bueno, si yo un año antes explicaba este artículo en clase, les decía, tranquilos, bueno, esto está pues por una cuestión histórica en el articulado de la Constitución, nunca se ha aplicado, no se aplicará, y cuando me refería al Senado decía, bueno, el Senado en realidad es simbólico porque la función que debería cumplir, ¿no? Y sin embargo, pues tenemos este momento donde el 155 adquiere una importancia fundamental, donde es aprobada en el Senado con la intervención también del Partido Socialista. Y en este sentido, el hecho de que se aprobara también por el Partido Socialista deja también ver un problema al que después me referiré, que tiene que ver con el encaje en última instancia de Cataluña en España, y es que no es solo que el Partido Popular sea residual en Cataluña en términos de votos y que en este sentido incluso se puede decir que ir contra Cataluña en el resto de España le da votos, sino que hemos llegado a un punto donde el Partido Socialista también ve amenazados sus votos en el resto de España si no va de la mano del Partido Popular. Sí, y algo impensable pues se terminó produciendo, que es que se alíen para unas medidas así de drásticas como las previstas a partir del artículo 155. El 21 de diciembre de este año, porque así se preveyó una vez se aplicó el 155, hubo de nuevo elecciones en Cataluña y de nuevo volvieron a ganar, volvió a tener mayoría absoluta los partidos pro independencia. Es cierto también que en mayoría de votos el partido que esta vez ha tenido más votos es Ciudadanos, que es un partido completamente contrario a la independencia. De hecho, el logo de la conferencia me recuerda un poquito al logo de Ciudadanos, no por la estrella de la independencia, pero sí porque enfatizan pues, el vínculo con España y con Europa. ¿Así? Ya le diré. Y este elemento, es decir, el hecho de que se sigan consolidando mayorías favorables a la independencia es sintomático, pero también lo es esta mayoría en votos del partido de Ciudadanos. Y es que, aunque en ocasiones el conflicto se ha visto como un conflicto entre Cataluña y España, es cierto, y uno puede escapar de esa realidad, que en Cataluña también hay diferentes modos de ver las cosas y hay un sector importante que no quiere la independencia. ¿Sí? Luego me referiré algo más a esta cuestión. Hablo también de cuatro puntos que me parecen importantes. Cuatro puntos que me parecen importantes de cara a entender la realidad catalana, y es, por un lado, el rol de la Constitución española, porque bueno, después de la dictadura franquista, la Constitución española, y estoy simplificando muchas cosas, pero fue vista como un mecanismo generado en un momento relevante donde todos fueron capaces de ponerse de acuerdo y como un elemento estabilizador en última instancia, y esto ha hecho generar pues, una percepción de que cuidado si la reformamos, cuidado si la tocamos. ¿Sí? De hecho, solo ha sido reformada 2 veces y para cuestiones no tan central. Es una Constitución que es rígida, pero no es tan rígida como otras. De facto es una Constitución muy rígida porque muchos la ven como intocable. Por otro lado, otro punto importante es el rol del Partido Popular, que tiene como uno de sus fundadores a alguien que era un ministro con Franco, y que en Cataluña realmente es residual, como se ha dejado constancia en las últimas elecciones, donde ha sido el partido menos votado. Y si hay más de 1000 ayuntamientos en Cataluña, creo que solo uno está gobernado por el Partido Popular, y lo que ha ocurrido es que precisamente están gobernando en
España, no tienen votos aquí y les da rédito electoral muchas veces, pues, digamos, la confrontación con Cataluña, y puede apreciarse pues un doble rasero al juzgar las regulaciones, ¿sí? No solo por esto del Parlamento, la regulación del reglamento del Parlamento a la que me he referido antes, sino cuando he hablado del Estatuto del año 2006, pues recogieron votos en contra del Estatuto y terminaron impugnando artículos que han sido aprobados en otros estatutos de autonomía, en Canarias, en Andalucía, en otros lugares de España, son parte de la regulación, y sin embargo cuando somos nosotros los que regulamos en ese sentido, pues se plantea el recurso. Y esto me lleva a hablar pues de esta dificultad de encaje entre Cataluña y España. Y es que uno puede criticar que se hayan precipitado los acontecimientos de este modo, que pues, se hayan invertido tantos recursos en este camino hacia una presunta independencia que finalmente no se ha concretado. Pero es cierto que esto deja constancia de que hay un problema. Hay un problema que se plasma, por ejemplo, en que, desde mi punto de vista, es bastante impensable que pueda llegar a haber un presidente del gobierno español que sea catalán. Es también impensable, plasma también que hay un problema el hecho de que, bueno, yo veo Diego, Ricardo llegan a Cataluña y algo que a los catalanes nos encanta, pues muestran interés y aprenden la lengua. Y allí es, por parte de muchos, visto como algo negativo. En el Museo del Prado pues puedes encontrar lenguas relativamente extrañas y no encontrarás que puedas escuchar la información en catalán. Estas cosas, digamos, dejan constancia de que sí que parecen, son cosas menores, bueno, podríamos decir menores, pero apuntan a que no hay un buen encaje. Y de hecho algo que sí que más allá de la propia reivindicación de mejora del pacto fiscal que se generó en los primeros años, algo que acompañó a esto es el considerar pues que éramos unos insolidarios, el enfatizar rasgos de los catalanes, y esto por supuesto pues lo que hace es alejar a cada una de las perspectivas. Y como he dicho antes, pues el Partido Socialista en esta situación de polarización pues se ha quedado en primer lugar un poco en tierra de nadie, pero también han apreciado que digamos, ir del lado catalán, hacer algún tipo de movimiento para favorecer que hubiera un referéndum era muy perjudicial para sus votos fuera de España. En Cataluña pues han perdido también muchos votos, y bueno, llegaron a un pacto para estudiar la reforma del sistema autonómico, pero vamos a ver dónde queda todo, porque bueno, ya después de las elecciones pues ya ha habido varios pronunciamientos diciendo que esto no va a llegar a ningún lado. Dos cosas más y paso ya a los problemas que he dicho que me interesan más. Otra cuestión para entender el por qué hay un conflicto, puede señalarse que hay discrepancias en el marco de Cataluña, tiene que ver con que hubo un incremento sustancial de la población catalana en los años 60 con inmigración proveniente del resto de España, de modo que creo que sobre el 30% hubo un incremento sobre el 30% de la población catalana de personas provenientes de Andalucía, Extremadura, Murcia. Mi madre, por ejemplo, es murciana y toda la familia materna es en buena medida murciana, viven en Murcia o residen actualmente en Cataluña. Pero esto explica en parte, y digo en parte obviamente, las diferentes posiciones, porque muchas de estas personas, y que conozco bien a algunos de ellos, muchas de las personas llegaron ya en una edad relativamente adulta, se sintieron españoles desde un primer momento, de hecho mantuvieron sus costumbres, digamos, que tenían sus respectivas comunidades autónomas. Cuando pueden, pues se vuelven a su pueblo, a su lugar, no han tenido interés en aprender catalán. Digo,
estoy haciendo obviamente una generalización, y aspiran en última instancia, y así ocurre con parte de mi familia materna, pues a cuando se jubilen a volver a sus lugares de origen, donde se sienten, digamos, que comparten cómo se sienten realmente de ese lugar y no tanto, esto descrito por ellos mismos, catalanes. Y esto genera un problema, porque es gente que obviamente vota, que trabaja, paga sus impuestos en Cataluña, que es visto por parte de otros como, no diría catalanes de segunda, sino, bueno, es que no son realmente catalanes, dirían algunos. Y bueno, esto hace que la situación sea quizá más de conflicto que lo que uno podría esperar si observa la situación desde fuera sin ver esto, ¿no? sin tener en cuenta esta inmigración. Y otro elemento importante es que después de la dictadura franquista pues se han adoptado con el transcurso de los años medidas de discriminación positiva que para muchos se han ido del otro lado del péndulo, digamos, son también exageradas en términos de la educación en catalán, la necesidad de tener la información en catalán en diferentes sectores, etcétera. Y esto pues ha hecho que para algunos pues se hayan adoptado políticas demasiado exageradas, que estemos hablando de que en realidad ha habido un adoctrinamiento de los chicos en los últimos años, porque digamos de la no presencia del catalán, ahora es cierto que hay una presencia muy activa del catalán en las instituciones, en la educación, y este es otro elemento a tener en cuenta. Me interesa, una vez planteados estos aspectos que me parecen fundamentales para entender la situación, quiero referirme a dos cuestiones. La primera de ellas tiene que ver con el llamado derecho a decidir, y si creo o no que puede tener algún anclaje constitucional y si creo o no que está justificado, más allá de mi posición con respecto a la independencia. Yo siempre digo que, aunque digamos de corazón me gustaría que Cataluña fuera independiente, también digo que falta información. No ha habido un debate serio sobre las implicaciones, y una independencia unilateral pues creo que plantea muchos problemas en este sentido. Pero dejando de lado esta otra cuestión, que es que votaría en un contexto normal donde hubiera una pregunta pactada, sí que es cierto que soy partidaria del derecho a decidir y trataré de explicar pues, que tiene tanto un anclaje constitucional como que está justificado en términos morales. Y en segundo lugar quiero referirme a la falta de justificación desde mi punto de vista de las medidas adoptadas por parte de los jueces con respecto a la encarcelación de parte del gobierno y de los llamados Jordis, de líderes de asociaciones que han promovido las manifestaciones durante estos años, ¿sí? Quiero plantear el por qué están actualmente en prisión provisional, porque creo que no está justificado, ni que los juzgue el órgano que los está juzgando, ni que estén en prisión provisional, ni que se les esté imputando los delitos que se les está imputando. En este sentido, bueno, como he dicho ya al comienzo, no tengo una posición, digamos, de todo o nada, sino, bueno, para algunas cosas me parecen plenamente justificadas, otras muy criticables, y sobre la cuestión última de la independencia, pues creo que es una cuestión muy compleja y que actualmente faltan elementos en mi caso al menos, para pronunciarme al respecto. La cuestión del derecho a decidir ha sido introducida por algunos en el discurso acerca de la cuestión catalana, porque se ha señalado que, si bien nuestra Constitución, la Constitución española del 78, como muchas otras, no reconoce el derecho a la autodeterminación, sí que se ha generado una discusión con respecto a si es posible o no, de acuerdo con la Constitución, que se lleve a cabo un referéndum, una consulta a los catalanes para ver qué piensan acerca de su futuro político. Y en este sentido,
no hay un artículo que establezca ni una permisión expresa en forma de regla ni una prohibición expresa, y el debate que se ha generado gira en torno a diferentes principios de la Constitución. Algunos invocan el artículo 1 de la Constitución, que habla de que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, y enfatizan el elemento democrático, y que una democracia seria sí que ampararía la posibilidad de pronunciarse y ver qué piensan los catalanes, y después a partir de ahí iniciar negociaciones o ver qué hacer. Y otros, en cambio, enfatizan, entre otros, el artículo 2, donde se habla de la conocida indisoluble unidad de la nación española. Sin embargo, lo que han sostenido en el marco de este debate acerca de cómo ponderar diferentes principios, quienes entienden que sí que está amparada por la Constitución, es que haciendo una interpretación evolutiva que ya ha hecho el Tribunal Constitucional en otras ocasiones. Veíamos el otro día en clase lo que ocurrió con el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, donde la Constitución habla del hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio, donde los padres de la Constitución obviamente no se preocupaban de la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, y si les hubieran preguntado y si se hubieran posicionado en el año 78 lo hubieran rechazado. Y sin embargo el Tribunal Constitucional lleva a cabo una interpretación evolutiva, interpretando como un árbol vivo la Constitución para adecuarla a los nuevos tiempos y reconocer que el matrimonio entre personas del mismo sexo es plenamente constitucional. Pues la línea argumentativa va un poco en esta dirección, es decir, que hay una intervención creciente de los ciudadanos en las diferentes cuestiones políticas, y esta es una cuestión que puede apreciarse a nivel mundial, y que además hay diferentes mecanismos previstos en la Constitución para posibilitar que esto se produjera. En este sentido, la Constitución pues permite que el propio Estado español convoque un referéndum, que delegue la capacidad de convocar el referéndum a las autoridades catalanas. También había una regulación catalana de referéndums, una ley de consultas. Es decir, existían mecanismos que no chocan frontalmente con ningún precepto de la Constitución, o bueno, uno puede decir lo hacen, van en contra de la unidad indisoluble del Estado español, pero en muchos casos se ponderan estos principios y se llega, digamos, a soluciones matizadas, y no se toman estos principios como algo absoluto. Muchas gracias, Lorena, y gracias por ajustarte al tiempo. Bueno, yo abriría directamente el turno de debate, ¿sí? Así que quienes quieran intervenir, levanten la mano, les voy apuntando, y pediría, como me ha sugerido Ricardo, preguntas breves, no intervenciones demasiado largas, para que todos puedan participar. Mi pregunta tiene que ver con el tema de las inmunidades parlamentarias, porque la verdad que desde Argentina y seguramente también desde Brasil cuesta de entender cómo pueden ser presos los que habían sido designados, digo, los que son parlamentarios, porque acá hay un concepto mucho más amplio de inmunidad, y cualquier persona que es elegida democráticamente no puede ser detenida ni por ningún delito. Digo, hay imputados por corrupción y no son detenidos, siguen ejerciendo su mandato. Y en cambio ahí no puede ser investido presidente la persona que ha sido votada, y sí, están presos los consejeros, los que ahora van a tener acta de diputados. Inicialmente, digamos, en general existía esta percepción acerca de la inmunidad parlamentaria. Lo que ocurre es que cuando se comenzó a aplicar el artículo 155 y la suspensión de la autonomía, pues pasó a entenderse que esto no era tan problemático, en el sentido de que ya no eran genuinamente cunsallés y demás, pero incluso esto, es decir, que haya o no suspensión, ha pasado a parecer del todo irrelevante. Es decir, lo hablábamos esta mañana, ¿no? Uno podría decir, bueno, ¿por qué
¿Por qué Puigdemont no puede venir, ser investido presidente, entonces ya es presidente y tiene inmunidad? Pero es que según cómo se está describiendo qué es lo que van a hacer los jueces en caso de que pise, digamos, suelo español, lo detendrán, le permitirán, puede que sí, puede que no, ir a la investidura, pero después, según se dice, tiene que retornar a prisión. Y no soy una experta en temas de inmunidad, pero de facto esto es lo que está pasando. Y tenemos a Junqueras, que era el vicepresidente, y está en prisión, otro Conseller que está en prisión, y los que están exiliados, inicialmente pues se decía que era, digamos, como consecuencia del artículo 155, que quedaban suspendidas, digamos, sus respectivos cargos, pero ahora parece ser una cuestión irrelevante la de la inmunidad. Bueno, veamos cómo se suceden los acontecimientos, pero no soy demasiado optimista al respecto. Por la conferencia. Y lo he seguido de cerca, o lo más de cerca que uno puede, y tengo varias preguntas. Justamente el argumento que dejaste en suspenso es el que yo quería preguntarte, porque esa suerte de simetría en el juego de las mayorías reclamado desde Cataluña respecto para el resto de España es que tan dispuestos están a sostenerlo o aplicarlo hacia el interior de la propia Cataluña. Ese es el primero. El segundo es más pragmático, y la verdad es que cuando alguien quiere irse, lo mejor que uno puede hacer es dejarlo que se vaya. Eso es lo primero que se me ocurre desde el punto de vista pragmático. De manera que el derecho de decidir o no, si usted se quiere ir, lo mejor que podemos hacer es que se vaya y no retenerlo por la fuerza. Ahora, la pregunta es, ¿qué percepción tiene, si es que lo tenés medido o es posible mensurarlo, qué percepción tiene la gente del día después? Es decir, ¿qué va a pasar después que nos vayamos? Porque armar un país es mucho más que poner una constitución o traer un código civil, qué sé yo, radares, aduanas, Banco Central, la plata, ¿no? Yo por ahí soy un poco recurrente con este tema, pero ¿qué le van a dar? ¿Con qué van a comprar la gente? Y para abonar esta pregunta, o por lo menos justificar esta pregunta, hay un reporte de la banca española que da cuenta de las consultas que se suscitaron previo al referéndum respecto a la apertura de cuentas fuera de la Generalitat. Entonces, quiero decir, es como que uno está advirtiendo que hay una suerte de, bueno, ¿qué va a pasar después? Y la tercera es, ¿en qué medida ustedes avisoran que Cataluña se termine transformando en un satélite de España, donde todo lo que no se puede hacer dentro de la Unión se vaya a hacer ahí? Por ejemplo, Italia y San Marino. Todo lo que no podemos hacer en Italia, cruzamos, nos vamos a San Marino y lo hacemos en San Marino. Si esa fantasía está o no está. Luego, el argumento fiscal es un argumento fiscal. Acá nos pasaría lo mismo, en Italia pasaría lo mismo, en Brasil pasaría lo mismo, solo que invertiríamos los hemisferios, ¿no? Pero uno diría, esto de tener que estar, ¿por qué yo tengo que estar subsidiando al resto del país? Creo que es lo que nos pasa a todos los países, o casi todos los países, que tenemos una composición poblacional e incluso desde el punto de vista geofísico con características muy particulares. ¿Por qué mi provincia, La Pampa, tiene que subsidiar a la capital federal, por ejemplo, ¿no? Uno podría hacer esa pregunta. Muchas gracias. Bueno, con respecto al... Bueno, si detecto bien, veo tres cuestiones al menos. La primera tiene que ver con la posibilidad de que el problema del demo se reproduzca dentro de Cataluña. La segunda tiene que ver con el día después, con qué ocurre una vez se declara la independencia. Y la tercera con el peso que puede tener el argumento fiscal en el marco de la voluntad de ser independientes. En cuanto a la primera de las cuestiones, es decir, si nosotros no estaremos haciendo lo mismo con respecto a las minorías dentro de las minorías que están dentro de Cataluña y que no quieren la independencia. Varias cosas. Por un lado, y esto puede resultar sorprendente, pero con respecto a la Vall d'Aran, por ejemplo, que es una zona del norte de Cataluña, hay aceptación de que tienen derecho a pronunciarse y de que si en última instancia quisieran ser independientes podrían pronunciarse al respecto. Sí, en este sentido, siempre ha habido de entrada cierta sensibilidad respecto a esta posibilidad.
Ahora bien, si la pregunta es, bueno, y si el barrio de Gracia quisiera independizarse, pues le dejaríamos que fuera independiente. Yo creo que este argumento tiene el problema de la falta de que no puede implementarse, en el sentido de que para que tenga sentido un argumento como este, Gracia debería disponer de una serie de instituciones para ser suficientemente viable, ¿sí? Y en este sentido, muchos filósofos políticos dicen, bueno, aquellos que tienen derecho a decidir sobre su independencia son comunidades, son naciones que tienen una serie de rasgos que no tendría el barrio de Gracia o que no tendría Hospitalet. Llegado el caso, si esto fuera así, es decir, si hubiera comunidades bien delimitadas que tuvieran esa capacidad de autogestionarse, bueno, para ser consecuentes deberíamos aceptar que... No, igualmente mi pregunta iba a los que voten por el no. O sea, ustedes le reclaman al resto de España que respete a Cataluña. Ahora, querían si podemos evitar el diálogo, porque después nosotros también van a querer tener mucho diálogo y se corta la posibilidad de la pregunta. Gracias. Reconozco, y creo que lo he dicho en la exposición, que obviamente cuando a gente que lleva muchos años viviendo allí, que se siente plenamente español, se le plantea la posibilidad de que sea independiente, pues ven afectados a algo muy profundo para ellos, y es una decisión que a muchos les entristece profundamente, que les preocupa mucho, y creo que no tiene una fácil solución a este problema. ¿Sí? Creo que obviamente siempre hay una minoría que sale perjudicada. Ahora bien, que el hecho de que esa minoría vea afectada su situación hace que esa minoría tenga que primar sobre la mayoría, en el caso de un reclamo de estas características, donde hay instituciones que pueden, luego entrar en este punto, que pueden llegar a respaldar la Cataluña independiente. Y al final es simplemente, de nuevo repito, hacer pervivir el statu quo. Si tú le confieres a un no minoritario la capacidad de, digamos, ir en contra. Una cosa es la discusión acerca de cuál es el tema relevante. Yo ya he tratado de dar argumentos de por qué creo que Cataluña debe ser el tema relevante. Si este es el tema relevante, ¿por qué una minoría en el marco de ese demos que me parece el relevante tendría que pasar por encima de la mayoría? Desde mi punto de vista es problemático, porque lo único que hace es conferir un peso al statu quo y hacer que, ¿sí? Digamos, esos serían los argumentos, pero reconozco que ese, digamos, es uno de los problemas cruciales para afrontar este problema, y que no se ha afrontado en muchos casos de un modo suficientemente serio, y no ha habido una preocupación por asentar una mayoría mucho más consolidada, porque nos hemos tenido que centrar en reclamar el derecho a decidir, y no tanto en, bueno, tratemos de que haya una mayoría relevante a favor de la independencia, gestionemos la cuestión de qué pasa el día después y mostremos que vamos a ser capaces de tener un país mejor. Y bueno, es parte de cómo han sucedido las cosas, que no hay quizá un debate serio sobre ese punto. También muchos dicen, bueno, en 20, 30 años esa generación que emigró, digamos, ya no votará, y quizá los resultados serán bastante diferentes. Ya veremos. La otra cuestión es, no termino de ver claro si tu pregunta sobre el día después tiene que ver con una declaración unilateral de independencia o con un contexto normal, porque las respuestas para mí son bastante diferentes. Es decir, con una declaración unilateral de independencia, pues lo que hay es obviamente numerosos problemas que no vienen dados solos por la propia incapacidad para generar las instituciones en un contexto como el que hemos estado. Se ha intentado generar una agenda catalana, se ha intentado generar redes a nivel internacional, pero en el momento importante pues se ha mostrado que todo esto pues, puede decirse que ha sido un perfecto fracaso. Y en ese sentido, en un contexto tan difícil como este, pues me parece ciertamente criticable que se estuvieran invirtiendo tantos recursos para avanzar ante una hipotética dependencia cuando no había garantizado un procedimiento para hacerlo con todas las garantías, con el pacto con España, conociendo bien cuáles son las repercusiones. En este sentido, el día
día después de la declaración unilateral, pues fue el que fue, digamos, no aunque se habían diseñado, digamos, los edificios de la Hacienda catalana, no había capacidad de motivar a los individuos a pagar. Tampoco había un dominio de la policía. Y en este sentido faltan cosas que son imprescindibles para contar con un sistema jurídico y un Estado en última instancia. De hecho, esto es algo que vemos estos últimos años con los estudiantes, ¿no? Siempre decimos el derecho es un fenómeno social que depende de una convención entre aquellos que aplican el derecho, lo crean y demás. Y esto obviamente, pues sus criterios para identificar que cuentan como derecho pueden cambiar con el tiempo y demás. Lo que importa a efectos de contar con un sistema jurídico es que de manera generalizada, pues si un juez tiene que aplicar, invoca la Constitución del 78 y las normas que se derivan, los profesores en la universidad explicamos eso, etcétera, ¿no? Si esto cambiara y además la población en general siguiera las nuevas reglas, tendríamos un sistema jurídico diferente. Pues esto que explicamos siempre y que es necesario no se ha dado. Es decir, ni las instituciones en general han operado bajo las nuevas leyes, ni ha habido eficacia generalizada de esas nuevas leyes. Sí voluntad de que esto sea así, pero para que efectivamente se produzca, pues tiene que cambiar el modo en que los operadores jurídicos se comportan y tiene que cambiar también la obediencia de los ciudadanos a las normas. No pago mis impuestos al gobierno español, sino al gobierno catalán. Y esto, desde luego, no se ha producido ni había capacidad para que se produjera. Esto es parte de lo que creo que es muy criticable de lo que ocurrió en Cataluña, que es que sin contar con las estructuras de Estado de un modo suficientemente desarrollado y sin dar información a la población cuando se suspendió la declaración de independencia, pues la gente seguía confiando porque hemos llegado a un punto donde no pensábamos llegar y todo ha ido más o menos bien y resulta que bueno, no había nada detrás para respaldar eso que nos decían que era posible. Sobre si la cuestión no fuera mediante una declaración unilateral, sino si fuera de un modo pactado, pues bueno, pues sería más claro, ¿no?, si podríamos operar con el euro, si hay perspectiva o no de entrar en la Unión Europea, qué pasa con la nacionalidad tanto española como europea, etcétera, y también la confianza de las empresas, las cuestiones bancarias, pues también hubieran sido de otro modo. Y en este sentido, pues es fácil entender por qué, pese a que una mayoría de catalanes puede decirse que están en favor de la independencia, no una mayoría de catalanes están a favor de una independencia unilateral, como la que finalmente se ha terminado produciendo. Y el argumento fiscal, claro, entiendo que no puede ser el argumento, digamos, concluyente, es decir, bueno, hay, digamos, la cuestión de la solidaridad. En todos los lugares ocurre que las regiones que son más ricas pues tienen que aportar más. Lo que pasa es que esta cuestión fiscal, digamos, se ha combinado con otras muchas cuestiones que tienen que ver con que hay una falta, en muchos casos, de inversión deliberada, o al menos es así percibida desde Cataluña. Se suma también con esta percepción sobre los catalanes y que, bueno, incluso pues leer un periódico como El País, que hace años pues leías con gusto, se convierte en algo insultante, y un poco, bueno, lo que les explico a los estudiantes cuando hablamos del deber de obediencia al derecho es que uno de los fundamentos es el que te sientas parte de esa misma comunidad, ¿sí? Que seas parte que sientas que tienes lazos, ¿no? Si tu padre divide el dinero de un modo diferente entre hermanos o le sigue dando dinero a uno de tus hermanos pese a que hace trastadas, pues lo llegas a entender porque te sientes parte de la misma comunidad. Pero se suma los ataques, las desigualdades y el hecho, pues esto, de estas impugnaciones de artículos e incomprensiones con la cuestión económica, y esto hace pues que finalmente, vamos, el argumento último no sea exclusivamente este, y de hecho ya hay mucha gente que dice, bueno, incluso con una mejora fiscal no bastaría. Buenas tardes, gracias. He tomado muchas notas y esto daría para hacer todo un curso y no una conferencia, pero creo que es importante unas palabras sobre el papel que juega la prensa española en todo esto.
realmente la desinformación que tiene el Estado español y los catalanes unionistas que solo consumen prensa española están abocados a escuchar grandes mentiras, como por ejemplo que los independentistas queremos establecer fronteras, cosa totalmente falsa, que les vamos a privar de la nacionalidad. Nosotros no podemos, la Cataluña no le puede privar la nacionalidad a nadie, o que educamos en el odio a España. O sea, si tenemos en cuenta que la mayoría de catalanes tiene por lo menos un abuelo que no es catalán, que ha nacido en España, ¿a quién se le ocurre que va a permitir, a qué independentista se le va a permitir que en la escuela se eduque a su hijo o a su nieto en el odio a sus ancestros? Por eso digo que Súmate, una organización de castellano hablantes a favor de la independencia, trató de contrarrestar esto, pero llegó donde pudo. Y sí que la prensa, ya digo, la prensa española que consumen, sobre todo en Cataluña, los votantes unionistas, ha hecho los resultados que hemos visto en las elecciones, ¿no? Gente que normalmente no va a votar en estas elecciones, pues que han sido llamados a las urnas. Estoy de acuerdo sobre el adoctrinamiento por parte de la visión sesgada que presentan los medios de comunicación españoles. También es cierto que no hay que negar que en medios catalanes también se presenta una perspectiva de la cuestión. Lo que pasa es que los catalanes, al menos mi caso y mi entorno, consumimos o tratamos también tenemos la posibilidad de acceder no solo a ver TV3, sino de ver los medios españoles. En cambio, pues en el resto de España esto muchas veces no ocurre y como ya ha señalado, pues, hemos llegado a ver a Arrimadas en el Parlamento catalán casi llorando, diciendo que iban a perder el pasaporte y la posibilidad de visitar a sus familiares en el resto de España, lo cual es ciertamente ridículo, entre otras cosas porque la propia Constitución española establece las condiciones para perder la nacionalidad y no se perdería la nacionalidad, no concurriría ninguna de esas condiciones. Y algo peculiar es que entre los propios españoles no catalanes hay una percepción de que nosotros somos los que estamos adoctrinados, nosotros somos los que tenemos una visión sesgada porque solo vemos TV3, porque en el colegio nos inculcan todo desde que somos pequeños y esto realmente también ayuda poco a aproximar las posiciones porque tienen una visión de las cosas. En sus debates no hay nunca nadie que sea o prácticamente nunca nadie que sea independentista y sin embargo tienen esta visión de que somos nosotros los que tenemos una visión sesgada. Y por lo que respecta a ese sector que vota no a la independencia o que no quiere la independencia en Cataluña, suele ser gente que consume solo prensa española y donde realmente se llega a decir cosas preocupantes. Hemos estado en reuniones familiares con mi tía llorando y diciendo, es que me van a echar, es que yo he ayudado a construir esto, porque se está transmitiendo una imagen de lo que va a ocurrir que realmente es un tanto escandalosa y que viene dada porque no hay un debate en serio sobre los efectos. Como nos hemos centrado en tenemos el derecho o no y cómo lo hacemos y cómo superamos que el Tribunal Constitucional está todo el tiempo, pues no hay un debate serio sobre el impacto donde se contrasten genuinamente las opiniones. Y esto es lo que falta y probablemente no es este el momento en que tiene que haber dado todo el contexto, dado cómo opera el Partido Popular, dadas las mayorías en Cataluña, no es el momento de ser independientes, digamos. Probablemente en un tiempo, esperemos que se pueda llevar a cabo el referéndum y que se discuta seriamente y se trate de convencer a otros si es que hay buenos o malos argumentos, pero realmente esto ha carecido de argumentos con respecto a los efectos reales. Hola, buenas tardes. Bien. Partiré de una anécdota. En el 2010 estuve en Granada y
en el bus que iba hacia Málaga, conocí a un granadino que dijo que su niñez y toda juventud había vivido en Cataluña, especialmente en Barcelona. ¿Por qué? Porque es un sector en España tan productivo, tan industrializado, que todos los españoles que no están en situación económica buena van allá para mejorar su situación económica. Entonces yo le dije, es más o menos como los hispanoamericanos que vamos a Nueva York. Y entonces él le dijo, sí, más o menos eso. Partiendo de esa anécdota, mi pregunta es, si ustedes llegan a independizarse, España no entraría en un desequilibrio económico tal que por eso es que presiona el gobierno español para que ustedes no sean independientes. Es decir, sería un descalabro económico tan grande que el gobierno español le preocupa tanto eso que prefiere pedir de toda forma su independencia. ¿Qué tan cierto es eso? Sandro. Bueno, primero ante todo mi solidaridad con los catalanes privados de la libertad, porque como decía Juan Pablo Forner en su discurso sobre la tortura en 1792, lo peor que puede perder un hombre es la libertad, la honra y la vida. Mi pregunta es sencilla, ¿no? ¿Qué ves de positivo y negativo en una posible independencia de Cataluña? Nada más. Gracias. Acá Diego te da las indicaciones. Gracias. Sobre el impacto económico, obviamente que habría un impacto económico relevante, pero bueno, también habría que ver cómo se gestionan las diferentes situaciones. Digamos, entre otras cosas, entre las propuestas que muchos independentistas han tratado de hacer, son propuestas, digamos, donde hay una separación progresiva y donde hay mecanismos de cooperación mutua, de modo que no haya un impacto tan importante. Y de todas formas, creo que aunque debería ser, digamos, un argumento fundamental de cara a entender por qué están en contra de que se pronuncien los catalanes, creo que realmente creen algunos de ellos en la idea de la unidad de España y de que esto no se puede romper, y entienden como un atentado a su identidad el que esto pudiera romperse. O sea, creo que en parte también es eso, por extraño que a mí me pueda llegar a parecer esto de la indisolubilidad del Estado español. Después, sobre lo positivo y lo negativo de la independencia, es que esto daría obviamente para otra conferencia, pero hombre, como cuestión negativa, y depende en qué condiciones se produjera esa independencia, obviamente en términos humanos las separaciones son costosas, y especialmente porque vemos a nuestro lado pues gente que no desea la independencia, ¿no? Y ese lado negativo, y probablemente los primeros años que serían difíciles, pues son los dos aspectos que visualizo como, así en primera instancia, como más negativos. Por otro lado, pues como cuestión positiva, y pese a que probablemente los primeros años fueran difíciles, hay una cuestión que tiene que ver con la dignidad a la que se están refiriendo muchos catalanes cuando dicen, bueno, pues a toda costa, no me importa cómo, que tiene que ver con el sentirte respetado en el marco de tu comunidad, no sentir que te agreden no por la lengua, pero sí que la toman como algo menor, no susceptible de protección, o que son tonterías, o faltas en el respeto de las decisiones. Es decir, acabamos de salir de unas elecciones que nos han sido impuestas, sale una mayoría y ahora resulta que no van a poder gobernar a aquellos a los que hemos votado con sus propias condiciones. Entonces, bueno, el 155 y la invasión de las instituciones catalanas, yo lo vivo como si me estuviera invadiendo a mí. Entonces, es
privarme de la posibilidad de decidir como siempre lo he hecho, con mis instituciones, con todos sus problemas, porque obviamente también hay corrupción y hay muchos problemas, pero es restarme mi capacidad de decidir y el no tratarme con dignidad, porque no se está respetando lo que yo quiero. Y en ese sentido, en eso seguro que ganaríamos. Perderíamos inicialmente probablemente en muchas cosas, pero bueno, dependiendo de cómo se gestiona la situación y cuáles son los pactos a los que llevan, no tiene por qué ser tan dura la cosa, y si al final ganamos en autonomía y en respeto a la dignidad individual, pues esto es lo que valoro. Bueno, muchas gracias por la deferencia de la visita. Te quería hacer 3 preguntas. La primera, me remito al inicio de tu conferencia cuando dijiste que no ibas a tocar temas históricos. Justamente, una de las preguntas es si no te parece que habría que reafirmar justamente los temas de la historia de Cataluña como un argumento más que de peso dentro del proceso de independencia. El segundo es, yo tengo la percepción que en este proceso la gente estuvo incluso por delante de la gestión y de los políticos. Y la tercera pregunta es si crees que en este nuevo proceso ha habido un aprendizaje de esas cosas, si ves que se están cambiando eso, y si no te parece que una mayor gestión o una mayor información respecto a cuestiones futuras no puede ser que haga que mucha gente que le tiene miedo a la independencia se sienta más tranquila y muchos unionistas terminen apoyando el proceso independentista. Gracias. Hola, buenas tardes. He llegado después de la conferencia, pero por lo que me han dicho no ha habido ninguna referencia al tema internacional en cuanto a recursos jurídicos, y eso es lo que me gustaría preguntar, porque se ha hablado mucho de posibilidad de recurrir a las instancias jurídicas internacionales, el Tribunal de Estrasburgo, en algún lugar, leí también en algún foro, la Corte Penal Internacional, me parece un poco raro, pero no sé. Quería saber si esas posibilidades, desde el punto de vista jurídico, ya que estamos hablando sobre todo centrándonos en aspectos jurídicos, si eso sería viable y en qué instancias, si además de Estrasburgo o el TPI existen algunas otras instancias, y también, o si habría que esperar, en cualquier caso, a que los tribunales españoles sentenciaran, ¿no? O absolvieran a los encausados y hubiera recursos para ir a las instancias internacionales. Acumulamos todo por falta. Buenas tardes. Entiendo que Cataluña es un receptor fuerte de inmigración tanto de España como de Latinoamérica, África y, por qué no, de Asia. La pregunta es si desde el punto de vista catalán estos colectivos también formarían parte del censo electoral a efectos de decidir sobre la independencia de Cataluña. Bueno, muchas gracias. La pregunta mía es, como argentino, democrático, republicano y federal, en ningún momento se planteó, quizás yo interpreté que lo de Cataluña era como un torpedo en la línea de flotación de la monarquía, ya que hace 40 años, en lugar de discutir entre república o monarquía, se discutió entre dictadura y democracia con la falsa opción del tejerazo, etc. En esa situación, el despertar en todo el Estado español un debate y un referéndum sobre una república federal que pudiera integrarnos y respetarnos a todos, creo que sería quizás una opción de camino político y no enclaustrarnos en temas de difícil solución, porque la construcción de nación de tantos años de Cataluña no está en discusión, pero el ensamble dentro de la actual estructura lo veo difícil. Bueno, disculpad que voy a responder muy rápido, falta de tiempo, sobre la cuestión de la
historia sí que me parece relevante, digamos, ampliar la historia no al contexto que he acotado al comienzo, sino a otros datos sobre cómo ha operado Cataluña en forma de condados, etcétera, y los momentos de conflictos con otras regiones. Pero creo que sobre todo esto ayuda a explicar el por qué el punto de partida, y en última instancia sigue teniendo sentido hablar en el plano de la justificación sobre el demos, sobre si es constitucional, tal y como lo he hecho en la conferencia. Por eso he querido enmarcarlo de esta forma, pero sí que creo que la cuestión histórica ayuda a explicar la situación. Sí que creo que también que la gente ha ido en buena medida por delante de los políticos. Esto es algo que desde otros lugares se nos dice, no, es que en realidad han sido los políticos los que os han engañado a todos, y mi percepción, digamos, desde dentro es que la gente se ha movilizado, ha estado presente siempre que ha ocurrido algo importante, y de hecho se ha movilizado de todas las formas posibles, viajando, aportando dinero. En este sentido comparto que la gente ha estado por delante, y que incluso puede decir, dado cómo han acabado las cosas, ha dado una lección a los políticos que no han respondido, que no han estado a la altura. Y sobre si con más información habría más unionistas o no, bueno, esto ojalá se pudiera llevar a cabo un debate serio para ver si hay más unionistas o menos. O sea, lo importante es que podamos decidir con información suficiente. Por lo que respecta a la posibilidad de impugnar, sí que es cierto que los abogados de los que están inmersos en estas situaciones están esperando a agotar las vías internas para acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y que tienen cierta confianza, yo también la tengo, en que la respuesta será otra, muy distinta de la que dará el Tribunal Supremo y ha estado dando sistemáticamente el Tribunal Constitucional. Y de hecho lo que ha ocurrido con Bruselas y por qué España ha dejado de solicitar la extradición, digamos, va en esta dirección, bueno, parece claro que allí las cosas, por lo que respecta a sus propios tribunales, se ven de un modo diferente. Sí que algo que ha entristecido a muchos catalanes y que ha llevado a cambiar su posición respecto a la Unión Europea es la falta de actuaciones de la Unión Europea. Me quería referir a esto, tampoco he tenido tiempo, en el marco de todo lo que ha estado pasando, ni siquiera a raíz del 1 de octubre hace una crítica tajante, y si bien siempre la idea era Cataluña independiente en el marco de Europa, pues muchos, digamos, han comenzado a tener algunas dudas al respecto. El propio Puigdemont se ha pronunciado en un sentido similar por cómo han ido las cosas. La cuestión del censo electoral, si bien en la consulta de 9N se amplió el censo a personas menores de 16 años, y como no disponíamos del censo oficial, digamos, el número de votantes fue mucho más amplio, ya en este caso, en estas últimas elecciones, fue el censo normal, y la idea es que sea el censo normal, porque de hecho internacionalmente lo que se exige para validar un referéndum es que se adopte con las garantías de las elecciones que normalmente se llevan a cabo en el territorio, y en ese sentido, pues si esas personas tienen derecho a voto normalmente, lo tendrían también en el caso del referéndum. Y por lo que respecta a la cuestión de la monarquía y si el debate debería ser, bueno, que acabemos con la monarquía, instauremos una suerte de república federal. Bueno, habría mucho que discutir sobre la cuestión de la monarquía, pero veo igualmente difícil que en España deje de haber monarquía, que se instaure también un sistema federal. En este sentido, sobre la cuestión federal ha habido diferentes intentos y se han iniciado conversaciones en esa dirección por parte de algunos partidos, pero no visualizo que en el corto plazo se quiera adoptar un modelo como ese, y para muchos catalanes sería insuficiente dependiendo del nivel de soberanía que esto supusiera. Cambiar de sistema monárquico a sistema republicano a día de hoy lo veo realmente difícil, y de hecho lo que
parte de lo que explica que el monarca, que en teoría, de hecho es algo que a Diego le llamó la atención, para mí era más previsible que el monarca se posicionara claramente en el discurso, digamos, del Partido Popular, pues es que Cataluña no se quiere la monarquía, ¿no? Y bueno, y en este sentido todos van a una, y veo muy difícil que cambien por ese lado también. Muchísimas gracias por todas las cuestiones. Muchas gracias, Lorena, por esta charla. Muchas gracias a todos los participantes. Yo solo iba a pedir un aplauso para Lorena, pero ya lo han hecho, así que le doy la palabra a Ricardo para que cierre el acto. Gracias. Muchísimas gracias, Diego. Bueno, hemos con esta espectacular conferencia y realmente además excelentes preguntas que se han hecho después. Agradezco muchísimo esas preguntas, agradecemos muchísimo la notable presencia de público y cerramos una primera quincena de actividades en enero signada por aquello que nos interesa desde esta Facultad de Derecho, particularmente desde el Departamento de Ciencias Sociales y desde el Departamento de Posgrado, que es que una Facultad de Derecho de una universidad pública como la Universidad de Buenos Aires tiene que ser un centro de pensamiento crítico, tiene que ser un centro donde todas las cuestiones se pongan a debate libre, a debate abierto, a debate sin tapujos y sin barreras, y donde realmente se genere una usina de futuro, de soñar perspectivas de mejorar el mundo. Insisto en lo que hemos planteado muy humildemente muchas veces. Las facultades de Derecho no pueden dar la espalda a que el mundo en el que vivimos es una porquería y que realmente tenemos que modificarlo. La razón de existir de las facultades de Derecho, especialmente de las facultades de Derecho de las universidades públicas, tiene que ser la construcción de un mundo mejor, no el aprendizaje memorístico e imbécil de leyes, de sentencias y de doctrina, sino el soñar y construir una tierra hecha de sonrisas de niños catalanes, de niños de todos los grupos étnicos, de todas las culturas, de todos los idiomas. Yo no puedo dejar de terminar diciendo que yo personalmente siento una enorme gratitud hacia Cataluña, porque Cataluña me abrió los brazos y el corazón desde el primer momento, y ustedes tuvieron mucho que ver con eso, y me abrió los brazos y el corazón desde el primer momento, y realmente creo que muchas de estas imputaciones que escucho y que veo a veces en redes de contactos sociales, entre comillas, que circulan, y me parecen sumamente injustas, porque realmente, vamos, si a uno le molesta que otra gente hable en otro idioma, bueno, está bien, establezcamos un idioma mundial obligatorio, una forma mundial de llevar los cabellos y las barbas, una forma mundial de vestirnos, y bueno, lo que vamos a tener va a ser el ideal de un tercer Reich generalizado. Pero creo que realmente la verdad de la humanidad es diferente. Hay personas que hablan diferentes idiomas, que tienen diferentes formas de ver el mundo y demás, pero lo que más me importa es si un país abre o no abre los brazos, el corazón y las puertas. Y creo que nadie puede decir de Cataluña, creo por esto mismo que hablaba nuestro hermano que habló hace unos minutos, creo que nadie puede decir que Cataluña haya sido un país que se haya cerrado realmente a la recepción de personas de todas partes del mundo, de todas las religiones y demás. Yo personalmente doy testimonio de que Cataluña es realmente un país de gente abierta, de gente amiga, de gente que está dispuesta a dar una mano al que llega. Entonces, también todas estas cuestiones siempre terminan levantando mentiras y mitos y fantasmas, y qué bueno que hayas venido, Lorena, para ayudarnos un poco a cazar fantasmas, ¿no? Y guardarlos bien guardados. Así que decirles que la semana que viene